Buenos días, mi nombre es Gabriel Bueno, estudiante del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IESIT San Cristóbal, Estado Táchira. En el módulo 2 de Todos los niños son especiales, con el docente o facilitador Magíster Dustin Martínez. El día de hoy vamos a hablar sobre el documental Todos los niños son especiales y los trastornos del neurodesarrollo. Ahora, en relación al documental o la película de Todos los niños especiales, tenemos a Ian, que es un niño con problemas de aprendizaje, sabiendo que esta cantidad de comportamientos que él expresaba son causados sencillamente por un desorden genético que posee, que es llamado dislexia. Incluso pudimos determinar allí las diferentes características o los elementos particulares de este trastorno. Sin embargo, existen docentes bastante incomprensibles y a otros comprensibles, como pudimos determinar allí en el documental. Sin embargo, sabiendo que era juzgado por el mundo exterior, que fue un proceso educativo bastante difícil, uno de los docentes toma como iniciativa en poder observar y verificar lo que estaba sucediendo con el amigo Ian, que era persistente en esas características. Sin embargo, utilizó los métodos y buscó en él, buscó unos medios de aprendizaje para que él de alguna manera u otra pudiese aprender y se sintiera contento y feliz. Sabemos que existen en los ambientes de aprendizaje muchos problemas de aprendizaje. En este caso particular, como la dislexia, él utilizó los métodos y las estrategias suficientes para generar esas habilidades, esas destrezas y poder tener un aprendizaje significativo en el escolar. Esto trae como reflexión, una invitación a todo el equipo docente, ya que en esta película da un gran ejemplo de lo que es la inclusión. Al verla me puse a pensar y pude determinar cuántas veces juzgamos a nuestros escolares, cuántas veces los juzgamos pensando que es por grosería, por mala educación, por malcriadez o porque sencillamente el padre o el representante es muy flexible y no entendemos que realmente hay allí algún gran problema, un problema que es solucionable y a través del conocimiento y el aprendizaje y la formación constante podemos transmitir o ser transmisores de esta información, incluso ayudar a nuestros compañeros de trabajo cuando tengan alguna dificultad o ayudarlos en esos planes especiales y adaptaciones curriculares que permiten el desarrollo académico y el aprendizaje de los escolares desde un ítem donde podamos determinar el problema, incluso acompañarnos con especialistas multidisciplinarios que ayuden en este desarrollo. Por eso es importante analizar y reorientar nuestra práctica profesional e identificar el papel que jugamos los docentes para ayudar a nuestros niños a comprender el mundo y crecer motivándolos hacia su superación, hacia ese caminar del éxito y a ese caminar del aprendizaje que es tan importante. Por eso decía un gran maestro, que es el gran maestro Sabatel, que decía: no es crear niños inteligentes, es crear niños con la capacidad de resolver no solamente a nivel de estudiante, sino profesional y para la vida. Bueno, sin más nada que acotar en este referente, seguimos a los trastornos del neurodesarrollo, que sabemos que el trastorno del neurodesarrollo es sencillamente una afección que altera el desarrollo cerebral y se manifiesta con dificultades en el aprendizaje como la memoria, la atención, la comunicación o sencillamente una interacción social. En este cuadro naranja hablamos de los trastornos del desarrollo intelectual. En él tenemos las discapacidades intelectuales, el retraso global del desarrollo o el de retraso psicomotor y la discapacidad intelectual no especificada. En este trastorno del desarrollo intelectual inicia en un periodo de desarrollo. Esto sencillamente implica algunas limitaciones del funcionamiento intelectual y del comportamiento adaptativo. Esto está relacionado con el comportamiento conceptual, social y práctico. Ahora las limitaciones sencillamente en las funciones incluyen el razonamiento, la resolución del problema, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje a partir de la experiencia y a nivel
académico y son diagnosticadas a partir de una evaluación clínica y pruebas de inteligencia. Ahora en este cuadro azul hablamos de los trastornos de la comunicación, que en él nos refiere el trastorno del lenguaje, los trastornos fonólicos, los trastornos de la fluidez, el trastorno de la comunicación no especificado. Bueno, el TL, que le llaman el trastorno del lenguaje, está de acuerdo con el DSM-5, que incluye las dificultades persistentes en la adquisición y el uso del lenguaje en todas sus modalidades. Por ejemplo, el hablar, el escribir, el lenguaje de signos, entre otros. Por otra parte, tenemos el trastorno fonológico, que esto nos implica la dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere en la inteligibilidad del habla o que impide sencillamente la comunicación verbal. Por otra parte, tenemos el trastorno de fluidez o el tartamudeo, que entre algunas características son la repetición de sílabas, la prolongación de sonidos consonantes y las vocales. También palabras fragmentadas, el bloqueo audible o el silencio. Por otra parte, tenemos acá lo que es el trastorno de la comunicación no especificado. En él se refiere y se representa cuando los síntomas no cumplen todos los criterios de los anteriores trastornos ya antes dicho, y que no hay suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Tenemos el trastorno del espectro autista TEA, que está asociado anteriormente generalizados del desarrollo y ahora se unieron en un solo espectro. Anterior hablamos de Asperger, hoy en día estamos hablando de 3 grados como grado 1, grado 2 y grado 3. En este trastorno de espectro tenemos deficiencias en reciprocidad socioemocional, que son características o elementos importantes de este trastorno del espectro autista. Tenemos deficiencias de las conductas comunicativas no verbales, tenemos deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. También es importante resaltar que también implica patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. ¿Cuándo se manifiesta esto? Esto se manifiesta, según las teorías, a partir de los 2 años. Existen movimientos, utilización de objetos o palabras que son muy repetitivas. Ellos son muy insistentes en la monotonía, se cansan muy rápido, no les gustan las mismas rutinas o los mismos patrones, pierden rápido el interés, tienen los intereses que son muy restringidos. En cuanto a la intensidad, son hiper o hiporreactivos a los estímulos sensoriales o a los intereses inhabituales por aspectos sensoriales del entorno. Ahora bien, vamos con los trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Ellos pierden muy rápido la atención, se aburren, hacen sonidos con la boca, movimientos, golpes a la mesa, se levantan y se sientan muchas veces, duran muy poco tiempo en tranquilidad, o sea, por decir, en un solo sitio. Por otra parte, algunos tienen memoria a corto plazo y se les olvida muy rápido lo aprendido. Por eso es importante las adaptaciones curriculares y los planes especiales para el desarrollo del escolar. Por otra parte, tenemos el trastorno del desarrollo motor. En este ítem, el trastorno del desarrollo de la coordinación, el trastorno de los movimientos estereotipados y los trastornos de tics. En esta parte es muy importante resaltar En esta parte es importante resaltar algunos ítems bastante importantes, como el trastorno de desarrollo de la coordinación. Sencillamente presentan lentitud e imprecisión en la realización de algunas actividades motoras, como tomar un objeto, utilizar los cubiertos o escribir. Esta condición interfiere sencillamente en el desempeño escolar. Ahora bien, el trastorno de movimientos estereotipados, como tienen características como sacudir las manos, mecer el cuerpo o morderse. Asimismo pueden afectar algunas interacciones sociales y dan lugares a las autolesiones, o sea, se maltratan y sus conductas no son atribuidas a otra afección neurológica o a otro desorden mental. En la otra parte tenemos los trastornos. En esta parte de los trastornos de TIC, sencilla implican TIC motores múltiples y uno o más TIC vocales. Presentan en algún momento de la condición, aunque no necesariamente de manera recurrente.
Por otra parte, tenemos la deficiencia visual, la deficiencia auditiva y algunos abordajes pedagógicos. En la deficiencia visual tenemos la discapacidad visual, sencillamente es la disminución de la capacidad de ver, que puede ser parcial o total. En algunas características podemos incluir la ceguera, que es la pérdida total, casi total de la vista. También incluye la baja visión en cuanto a la pérdida de la vista o la dificultad para hacer las tareas diarias. Algunas causas pueden ser glaucoma, cataratas, retinopatias, errores de refracción. Algunos abordajes pedagógicos, como podemos observar, para que puedan realizar las actividades, se pueden adaptar estas herramientas mediante láminas con relieve. Como podemos ver, algunos billetes o algunos medicamentos tienen en alto relieve para poder determinar su lectura. Es necesario que se verticalice la voz alta, todo lo que se escriba en la pizarra, y ya que se recomienda intentar aumentar la autonomía personal y su iniciativa. Ahora, en la deficiencia auditiva sencillamente es conocida como hipoacusia y es la pérdida parcial o total de la capacidad para oír. Puede ser leve o grave y puede afectar uno o ambos oídos. Algunas causas pueden ser de genética, por ruidos fuertes, por envejecimiento o por medicamentos. En genética, la composición genética de una persona puede predisponerla a la pérdida auditiva. En los ruidos fuertes, la exposición a sonidos fuertes como los de fábricas o obras de construcción. Envejecimiento, del oído interno se desintegra con el tiempo, obviamente no somos eternos, y medicamentos son algunos medicamentos como los antibióticos, como la gentamicina, que pueden dañar el oído interno. Algunas características: dificultad para detectar sonidos, dificultad para identificar sonidos, dificultad para seguir conversaciones, dificultad para comprender, problemas de atención, aislamiento social, retraimiento, rechazo escolar. Algunos abordajes pedagógicos que podemos tener en este momento: es importante que detectar la deficiencia auditiva lo antes posible para que el niño no se retrase en el aprendizaje del lenguaje. 2. Se pueden utilizar tecnologías y estrategias adecuadas para que sencillamente las personas con discapacidad auditiva puedan llevar una vida plena. Se puede aprender del lenguaje oral, el lenguaje de señas o sencillamente de ambas. Hay estrategias para atender estudiantes con discapacidad. En ellos tenemos estrategias de discapacidad auditiva y estrategias de discapacidad visual. Como podemos ver acá, podemos determinar, una sería ver de frente al estudiante cuando se va a hablar, de tal manera que pueda desarrollar habilidades de lectura labial a través de los labios. Es importante que lo que decimos tenga relación con nuestro lenguaje corporal. 2. Hablar de manera clara y natural, no exagerar los gestos en el intento de hacerse entender, ya que eso los puede confundir. Se debe acompañar el lenguaje verbal con gráficos o con imágenes visuales. Por otra parte, tenemos la discapacidad visual, la que tenemos algunas estrategias, como hacer reconocimiento previo de todos los espacios en los cuales se desenvolverá el estudiante y describirlos verbalmente. 2. Utilizar palabras de guía como derecha, detrás, arriba, para indicar los adverbios del lugar: aquí, allí, ahí. 3. Ubicarlos en lugares donde no existan reflejos solares ni de iluminación que los deslumbre. Y 4. Y último, ubicar al estudiante en una posición frente al pizarrón de tal manera que aproveche el máximo los estímulos auditivos que vienen de todos los lados. Por última parte, los dejo con esta reflexión donde dice que todos somos únicos e irrepetibles. Eso es lo que nos hace maravillosos. Sencillamente, como seres humanos somos únicos, somos exclusivos, somos independientes, somos personas o profesionales capaces, somos personas y profesionales que de alguna manera determinamos o señalamos, pero se nos olvida que más allá de ser profesionales o docentes, somos seres humanos, y los invito cordialmente a practicar la pedagogía del amor, a ver más allá de los contenidos e interrelacionar con estas adaptaciones curriculares y entender de que todos somos especiales, que todos somos únicos y que todos somos seres humanos. Muchísimas gracias por su atención.